En las profundidades de México, donde las montañas se encuentran con las selvas y los ríos susurran historias antiguas, se esconden relatos que han pasado de generación en generación. Historias que hablan de mujeres sabias y temidas, capaces de conjurar maleficios y volar sobre los tejados en la oscuridad de la noche. De nahuales que protegen o atormentan a quienes cruzan su camino. En este video, exploraremos las leyendas más inquietantes sobre brujas y nahuales en México. Acompáñanos en este viaje a lo desconocido, donde la realidad y lo sobrenatural se entrelazan en un misterio milenario. Antes de comenzar, quiero aclarar que todos los relatos los obtuve de una compilación de historias llamada Leyendas Urbanas y Tradicionales en el México del siglo XXI, que además fue publicada por la Universidad Autónoma Metropolitana de la Ciudad de México. En el imaginario colectivo mexicano, una bruja es una mujer que posee poderes sobrenaturales, adquiridos mediante pactos oscuros o conocimientos ancestrales. Estas mujeres, muchas veces solitarias, son capaces de realizar hechizos, maldiciones y otros actos mágicos para influir en la vida de los demás. Se dice que las brujas pueden volar durante la noche, transformándose en animales, o incluso robar la energía vital de las personas. A lo largo de la historia, las brujas han sido figuras rodeadas de misterio, miedo y respeto, protagonistas de numerosos relatos que aún hoy resuenan en las comunidades rurales y urbanas de México. De noche, en el pueblo de mi mamá, nadie sale si no está bautizado. Esta historia me la contó mi mamá, y es de cuando ella era chiquita, como de 8 años. Es sobre las brujas. Esto es en el pueblo de Santa Cruz, Ayotuxco, en el municipio de Huixquilucan, Estado de México. Me contó que las brujas se veían como bolas de fuego que andaban entre los árboles de los cerros, y que cuando bajaban a alguna casa era porque había un bebé sin bautizar. Las brujas llegaban al techo de las casas y se convertían en guajolotes, y trataban de entrar para chupar de la mollerita de los bebés. A ella se le apareció una cuando nació su hermanita, que en paz descanse. Mi abuelita escuchó a la bruja y se puso a rezar con groserías para alejarla. Poco tiempo después, enfermó la hermana chiquita de mi mamá y se murió en sus brazos. No sé si es verdad o no lo de las brujas, y si estas fueron las culpables de que se muriera la hermanita de mi mamá. Pero la verdad es que de noche en el pueblo de mi madre, nadie sale si no está bautizado. Yo la llamaría la leyenda de la bruja. Esta leyenda se la contó una nana a mi abuela, y mi abuela a mi papá. Se supone que esto sucedió en algún pueblo cerca de Puebla, hace como 100 años, antes o en tiempos cercanos a la Revolución Mexicana. Es similar en algunas cosas a una que se comentó en clase, así que creo que es posible que tengan cierta conexión. No sé si tenga algún título, pero yo la llamaría la leyenda de la bruja. Se dice que en un pueblo había una mujer muy misteriosa a la que nadie le hablaba, y además, ella vivía en una zona muy solitaria del pueblo. A esta mujer solo se le veía de día y nunca durante la noche. Sin embargo, en el pueblo siempre se veía volar un cuervo negro que al parecer salía de su casa. Un día, el cuervo se metió en una casa e intentó atacar a una de las personas que vivía allí, pero llegaron otras en su auxilio. Y entre varias, atacaron al ave con palos, piedras y otras cosas. El cuervo negro salió volando como mejor pudo de la casa, y parecía que eso había sido todo. Durante algunos días, las personas no vieron a la misteriosa mujer, y hasta un tiempo después, ella se apareció. Pero lo curioso es que se veía golpeada, cojeaba de una pierna y no se veía muy bien. Entonces, las personas de ese lugar llegaron a pensar que esa mujer era, al mismo tiempo, ese cuervo. Pero no es mentira, porque yo estuve ahí. En Cholula, Puebla, hay un viejo cerro en el que se cuenta que se practica magia negra. Israel, Yair, Daniel, Raúl, Agustín, Meno, Arturo y Mario decidieron ir en busca de un rastro de esto. Solo querían saber qué tan cierta era la historia que contaban, ya que los lugareños decían que en las noches unas bolas de fuego se veían cruzar el cerro, en segundos. Para llegar a la cima, en bicicleta de montaña se hace aproximadamente 1 hora,
Los jóvenes llegaron a la cima sin encontrar rastro alguno. La noche cayó sobre sus hombros y solo una luz muy tenue salía de las lámparas que llevaban alrededor de la cabeza. Era el único medio para ver las estrechas veredas que rodeaban el valle. Era imposible que la luz de la luna les ayudara a abrirse paso en el camino, ya que las densas copas de los árboles se los impedían. La noche se hacía cada vez más fría, y los sonidos típicos del cerro, que para los lugareños ya eran conocidos, a los jóvenes les parecía una amenaza debido a las historias que se contaban. Después de un largo recorrido, llegaron a su destino. Parecía que la noche sería como cualquier otra, común. No se encontraba nada raro. Estando ya en el fraccionamiento donde uno de ellos vivía, decidieron quedarse a contemplar la luna y a contar viejas leyendas típicas de la región. Pero parecía que el destino no les iba a quedar mal. Ya alrededor de la fogata, uno de ellos, Mario, dirigió la mirada en dirección al mencionado cerro y gritó: ¡Miren! ¿Qué es eso? Todos la vieron. Una bola que parecía ser de fuego se levantó en el centro del cerro y los rodeó unas 3 veces en unos cuantos minutos. ¿Qué es lo que fue? Aún no lo sabemos. Pero no es mentira, porque yo estuve ahí. En la cosmovisión mesoamericana, un nahual es un ser con la capacidad de transformarse en un animal, como un jaguar, un coyote, un perro o incluso un ave. Estos seres, según las leyendas, son chamanes o brujos que han adquirido conocimientos secretos, permitiéndoles adoptar formas animales para proteger a su comunidad, o, en algunos casos, causar daño. La conexión del nahual con la naturaleza y los espíritus ancestrales les otorga un poder misterioso, convirtiéndolo en una figura tanto respetada como temida en la tradición mexicana. Este hombre llevaba una vida nocturna. Mi leyenda tiene casi 50 años de antigüedad y me la contó mi abuela. Esta leyenda aconteció en un pueblito llamado Huamantla, que se encuentra en el estado de Tlaxcala. Se cuenta que por el año 1950 existió un señor que llevaba una forma muy modesta de vivir. Él se dedicaba al campo y tenía una familia que estaba conformada por 3 niños y su esposa. Nadie en el pueblo sospechaba que este hombre llevaba una vida nocturna muy diferente a la que la gente normal acostumbra. Relata mi abuela que cuando mi abuelo salía de noche a la cantina, siempre pasaba a ver a un señor para que lo acompañara a tomarse unas copas. Pero cuando daban ya las altas horas de la noche, ella se empezaba a preocupar. Entonces, despertaba a mi papá o a mis tíos para que fueran por el abuelo hasta el lugar en el que se encontraba. Cuando llegaban por el abuelo a la cantina, ese señor siempre les decía: «Mejor váyanse, yo me ofrezco a llevar a su papá». Siempre fue así. Sin embargo, a mi abuela le extrañaba que en cuanto ella llegaba, como a los 5 minutos llegaba mi abuelo, pero sin su amigo, aunque a lo lejos se escuchaba que mi abuelo conversaba con alguien. Una vez, ella decidió aguardar atrás de la puerta para espiar con qué persona hablaba siempre mi abuelo. Pero, aquella ocasión, cuando fue a buscar al abuelo, el mismo señor le volvió a decir que él lo llevaba. Pero cuando planeaba ya espiar al abuelo, esperó y esperó, y ellos nunca aparecieron. Entonces la rindió el sueño. A lo lejos de la calle, mi abuela comenzó a escuchar pisadas de caballo y voces extrañas, entre ellas las de mi abuelo suplicando que no le hicieran nada. Ella corrió de repente a la calle y al voltear hacia las voces solamente vio un burro y a mi abuelo tirado. El burro estaba golpeándolo sin darse cuenta de que mi abuelo observaba todo. Ella corrió hacia mi abuelo y el burro se echó a correr. Al día siguiente, mientras curaba al abuelo, mi abuela preguntó: «¿Por qué te golpeaba ese animal? ¿Quién hablaba aparte de ti?». Entonces el abuelo contestó: «Era mi amigo el nahual, el señor con el que siempre estoy en la cantina. Él se convierte en todo tipo de animal, pero más en burro o guajolote. Él siempre me trae a la casa después de que tú te vas. Nadie lo puede ver, solamente su sombra se refleja en la pared cuando cae el sol de la tarde». Cuentan que todavía en ese tiempo existen personas que tienen ese don de ser nahuales. Sin embargo, el nahual ya no tiene la misma importancia que en aquellos tiempos. Ellos son gente normal y su único objetivo es el de ayudar a otra gente para que nada malo les ocurra.
Mi abuelo le echó cal a las vísceras y la gallina cayó muerta. Mi bisabuelo tenía fincas de café en el estado de Veracruz. Me contó que por allá existía una especie de ser que le decían el nahual. El nahual era un ser que se metía en los cuerpos de los animales y cuando hacía esto dejaba tiradas sus vísceras. Mi abuelo me dijo que por esa razón en las fincas siempre se debe traer consigo una bolsa de cal. Dice mi abuelo que un día él iba caminando por una de sus fincas y se encontró con unas vísceras tiradas y que cerca de ahí estaba corriendo una gallina de campo. Mi abuelo le echó cal a las vísceras y la gallina cayó muerta. Por eso en Veracruz toda la gente de campo carga con una bolsa de cal, porque si ven tiradas unas vísceras, les echan cal y hacen que se muera el nahual. Este suele tomar la forma del lobo o perro negro. Se dice que el nahual es un brujo que puede tomar la forma de un animal. En Xochimilco dicen que el nahual es un chamán que ha alcanzado el grado máximo en la jerarquía de los brujos. Este suele tomar la forma del lobo o perro negro, y sus dimensiones son más grandes de lo habitual. Adrián, compañero de trabajo, me contó que tiene una amiga, misma que es propietaria de un perro gran danés. Un día, cuando Adrián llegaba a su casa muy de madrugada, creyó ver e incluso acarició al perro de su amiga. Y aunque era muy tarde para que anduviera en la calle, no le dio importancia a este hecho. Al otro día, vio a su amiga y le comentó que por qué dejaba al perro tan noche en la calle, a lo cual ella le contestó que no era posible, dado que el perro lo habían matado 2 semanas atrás. Adrián sospecha que el perro que vio esa madrugada bien pudo haber sido un nahual. Paola, también compañera de trabajo, me contó que una amiga suya tiene en una pierna un lunar que se asemeja a una huella de animal. Esta amiga le dijo que la marca se le hizo un nahual cuando ella era muy niña. Se encontraba jugando en un río que se ubicaba en el estado de Veracruz, y que entonces por ahí pasó un nahual y la pisó, dejándole así la marca que lleva en la pierna. A lo largo de este viaje, hemos explorado las profundas raíces de las leyendas de las brujas y nahuales en México. Historias que no solo reflejan el temor a lo desconocido, sino también la rica tradición oral de un pueblo que convive con lo sobrenatural en su vida cotidiana. Estos relatos, que han perdurado a través de los siglos, nos recuerdan que lo mágico y lo misterioso siguen siendo parte de nuestra identidad cultural. ¿Solo son mitos o hay algo de verdad en ellos? Esta respuesta la dejo a tu criterio. Lo que es seguro es que mientras existan esas historias, el misterio y la fascinación por lo oculto nunca desaparecerán. Gracias por acompañarme en este recorrido por lo desconocido. Y recuerda, nada es lo que parece.